El designado primer ministro de Turquía presentó un nuevo gobierno compuesto por figuras leales al presidente Recep Tayyip Erdogan. Binali Yildirim, de 59 años, se comprometió a trabajar en favor de una transición hacia un sistema presidencial, tal como lo desea el actual mandatario. La mayoría de los pesos pesados de la administración anterior se mantienen en sus puestos, como los responsables de Exteriores y de Economía, pero cambia a 8 de sus 27 ministros. Yildirim también se entrevistó con su antecesor. Erdogan aceptó la dimisión del primer ministro del país, Ahmet Davutoglu, quien se negó a presentar su candidatura para el puesto de presidente del partido gobernante, que tradicionalmente ocupa el cargo de jefe de gobierno. Bueno, y paso a paso Erdogan va avanzando hacia su proyecto cada vez más autoritario. Pero además es impresionante, ¿no? O sea, no es que a Turquía en este momento le falten problemas. Tiene lo que podría considerarse una guerra civil con el PKK, o sea, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán. Está involucrado en la guerra civil siria de distintas maneras. Es uno de los principales, si no ya ahora el principal receptor de refugiados sirios. Tiene actos de terrorismo regulares, a veces reivindicados por el Estado Islámico, a veces reivindicados por grupos radicales locales. Su economía pasó de crecer 7% en promedio la década pasada a un crecimiento de alrededor de 2%, si no me equivoco, el año pasado. Y el nuevo gobierno, cuando dice cuál es su prioridad fundamental, no es ninguna de las anteriores. Y problemas con Rusia, hay problemas con Rusia. Hay problemas con Rusia. No es ninguna de las que acabo de mencionar. Su prioridad fundamental es cambiar la Constitución para convertir al país en un sistema presidencial de gobierno. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere Erdogan? Que ya no es primer ministro, que es el cargo ejecutivo real, sino presidente. Yo no conozco ningún país en el mundo en este momento que crea que el presidencialismo es mejor que ningún régimen parlamentario que crea que el presidencialismo es mejor y que esté buscando cambiar hacia un régimen presidencial. Cuando se plantea la discusión se plantea a la inversa. Temer mismo, como acabamos de comentar, decía esto es un sistema semiparlamentario, ¿no? El sistema parlamentario tiene ventajas, no todos son ventajas, pero en general tiene ventajas y suele tener mejor desempeño que el sistema presidencial. El único país del mundo que yo sepa que está yendo en la dirección inversa es Turquía, cuando no hay ninguna necesidad de hacer eso, ¿no? Hay otros problemas más urgentes, pero la prioridad de Erdogan no parece ser ninguna de esas. Durante su último día de visita en Vietnam, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, hizo un llamado a solucionar de manera pacífica los litigios territoriales en el mar de China. Pekín sostiene diferendos con varios países del sudeste asiático, entre ellos Vietnam, con el que se disputa 2 islas en cuyos fondos marinos podría haber yacimientos de petróleo. En su discurso, Obama también abogó por la libertad de expresión y la democracia, que él consideró valores universales. La visita de Obama a este país está enmarcada por las acciones que ha tomado Washington para buscar nuevos aliados en el Asia. No importa cuán extensa o pequeña una nación sea, su soberanía debe ser respetada y su territorio no debe ser violado. Las grandes naciones no deben intimidar a los más pequeños. Las disputas deben resolverse pacíficamente. No importa cuán... Bueno, ayer comentábamos que uno de los objetivos de esta visita, además de levantar el embargo, era también fortalecer o resaltar la firma del tratado del TPP, este tratado que no incluye a China, pero sí a varios países del Asia y también a nosotros. Y que era un tratado que, a diferencia de otros países, es muy popular en Vietnam. ¿Por qué? Porque Vietnam tiene esta relación difícil con su vecino China y no quiere depender tanto de ella, y tiene una cuestión controvertida por este tema limítrofe. Claro, Vietnam se ha convertido en un caso de éxito en el este asiático, creciendo de la misma manera en que crecía China hace unos años, a través de la exportación de productos manufacturados intensivos en mano de obra, no altamente sofisticados tecnológicamente, sino que en los que Vietnam es competitivo por tener mano de obra barata, fundamentalmente, ¿no? Y entonces los vietnamitas, pese al crecimiento de las desigualdades, notan la mejoría en la economía local, producto del comercio exterior. El problema para Vietnam es que su principal socio comercial es a su vez su rival geopolítico, el país con el que tuvo una breve guerra a fines de los 70 y con el que tiene una disputa territorial en el presente, de hecho 2, si no me equivoco. Y entonces quiere reducir la dependencia de China para depender más de otros mercados de destino para sus exportaciones. Y entonces el TPP le abre otros mercados como el americano. Según el Banco Mundial,
no tengo cómo saber si esto es cierto o no, habría que ver el informe, solo he leído un artículo hablando del informe. La economía vietnamita va a crecer un 10% adicional de acá al 2030 gracias al TPP. Sí. Probablemente sea cierto, porque es una economía que crece fundamentalmente exportando, pero no solo prefieren diversificar su comercio exterior y no depender tanto de China, sino que además quieren tener a Estados Unidos como potencial aliado frente a China en caso de que escale alguno de los conflictos territoriales que tienen. Y lo que sorprende de esta visita, además, y lo vamos a ver en esas imágenes, es la popularidad del presidente Obama, que representa a un país que fue el enemigo de Vietnam, un país que fue además derrotado en Vietnam en una guerra tan sangrienta y donde hubo pérdidas de ambos lados. Veamos cómo ha recibido él al momento de salir de un restaurante típico de Vietnam. Poner un poco de volumen. Fue a comer Barack Obama con el chef que trabaja en televisión, Anthony Bourdain, que también ha hecho reportajes aquí en el Perú, y fueron a un sitio típico de Hanoi, donde la cuenta, dice Bourdain, salió $6 y que la pagó, dice Anthony Bourdain. Además, lo llevó a comer esa comida tradicional, pero también dice en una de las notas, comenta que, bueno, parte de la comida vietnamita es muy saludable, con verduras, muy ecológica, pero que este plato que comió Barack Obama era de chancho, lleno de, no muy sano, pero que, bueno, no estaba Michelle, su mujer, al lado, que es la fanática de la comida saludable. Pero uno no recordaría todo el daño que Estados Unidos hizo en Vietnam hace 30 años únicamente al ver estas escenas, sí, ¿no? Sí. Tiene que ver con un cambio de política, pero también tiene que ver con la personalidad, ¿no? Sí. Yo sigo creyendo que para Estados Unidos, para la imagen internacional de Estados Unidos, después de el desastre que fue Bush en más de un aspecto, y cuando uno ve encuestas de opinión, no es una mera opinión personal, Estados Unidos nunca fue tan impopular en el mundo, mejor dicho, que durante el gobierno de George W. Bush, elegir un afroamericano, hijo de padre musulmán, que además era extranjero, como presidente por voto popular, envió un mensaje de que, digamos, era un país en cambio, era un país en donde por lo menos sectores de la población tenían una actitud mucho más abierta frente a los extranjeros, frente a la diversidad cultural, que la que están mostrando muchos países europeos. Y claro, Obama además es un personaje simpático al margen de lo que uno piense en sus políticas, porque siempre da la impresión, al margen de que tan sincero sea eso, yo creo que aparentemente sí, de ser un hombre humilde, ¿no? Sí. No Sí. es precisamente el presidente estadounidense que muestra la serie House of Cards, ¿no? No, y además con esto borra también heridas de esa guerra que los enfrentó. Ahí vemos, por ejemplo, la foto que ha tuiteado el mismo de Anthony Bourdain, que están sentados en este restaurante típico, con estos banquitos que parece que son los tradicionales en los restaurantes. Bueno, llama la atención que no lo estén mirando ahí el resto de personas que están en el restaurante, pero bueno, dejaron un poco tranquilos, y está tomándose una cerveza también Cold, una cerveza Hanoi, en Vietnam. Sí, la verdad, imagen que debe sorprender muchísimo, sobre todo a las personas que ya tienen más de 70 años, sí. Por ejemplo, el mismo republicano que estuvo, McCain, ¿no? Que estuvo prisionero en Vietnam, pero bueno, una nueva era. Y además algo importante también que hace Barack Obama, ¿no? Lo hizo también en La Habana, fue a un paladar, a un restaurante a comer comida típica de La Habana. En la Argentina, su mujer y su familia fueron a comer, bueno, en este caso comida latinoamericana, peruana, y aquí los vietnamitas pues están muy orgullosos como nosotros también de su comida. Bueno, Anthony Bourdain, que está cenando ahí o comiendo con el presidente, almorzando, quiero decir, presidente Obama, dice que la comida china es la comida madre a nivel global, y que en general la tradición del este asiático es probablemente no solo milenaria, sino la más elaborada. Entonces, tienen razones para sentirse orgullosos. Añadiría que hay que ver los reportajes de Anthony Bourdain, porque si bien él habla de cocina, cuando hay temas políticos de interés en un lugar al cual va a visitar por razones periodísticas, lo filtra de una manera muy sutil y muy inteligente en el programa, más a través de imágenes que de comentarios. Entonces, Anthony Bourdain es un personaje interesante en sí mismo, no es solamente, lo cual ya es un gran mérito, dicho sea de paso, no es solamente un gran cocinero, ¿no? Es un personaje interesante en más de un sentido.
Vamos ahora a otra nota. La ciudad iraquí de Faluya, ubicada a 50 kilómetros de Bagdad, continúa siendo atacada por bombas en el segundo día de ofensiva contra el grupo terrorista Estado Islámico. Las fuerzas del gobierno de Irak han recuperado el control de la localidad de Al-Karma, 15 kilómetros de ahí, y continúan avanzando. La ONU estima que más de 50.000 civiles permanecen atrapados en Faluya debido a que el ISIS trata de esconderse en zonas civiles. La ciudad de Faluya fue la primera en caer en manos de los terroristas islámicos en enero del 2014, 6 meses antes de declarar su autodenominado califato. Una pausa y volvemos.